Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. Hoy hablamos de Marco Aurelio. Además de emperador, fue un filósofo cuyas meditaciones siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en la actualidad. Empezaremos con una breve biografía. Desentrañaremos su obra maestra Meditaciones. Y para terminar, citaremos algunas de sus más célebres meditaciones. Marco Aurelio Antonino Augusto, nacido como Marco Anio Vero, fue un emperador romano que gobernó desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo. Es recordado como el último de los 5 buenos emperadores y una de las figuras más importantes de la filosofía estoica, gracias a su obra Meditaciones. Primeros años y educación. Nació en Roma el 26 de abril del año 121 después de Cristo en una familia patricia de gran influencia. Su padre falleció cuando él era un niño, por lo que fue criado principalmente por su abuelo paterno y su madre. Recibió una esmerada educación en casa, algo común en las familias aristocráticas romanas de la época. Desde muy joven mostró un gran interés por la filosofía, especialmente por el estoicismo, una corriente que se centra en la búsqueda de la virtud, el autocontrol y la aceptación de las circunstancias de la vida. Sus tutores incluyeron a importantes figuras como el orador Herodes Ático y el filósofo estoico Quinto Junio Rústico, a quien Marco Aurelio agradeció el haberle introducido en las obras de Epicteto. Ascenso al poder. Su camino hacia el trono imperial fue marcado por las decisiones de los emperadores anteriores. Fue adoptado por Antonino Pío por deseo del emperador Adriano, quien estipuló que Antonino debía adoptar a Marco y a Lucio Vero como sus hijos y sucesores. De esta manera, Marco Aurelio fue preparado desde joven para el liderazgo. En 139 después de Cristo, fue nombrado César, y en 140 después de Cristo fue cónsul junto a Antonino. En 145 después de Cristo se casó con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío, con quien tuvo varios hijos. Reinado y desafíos. En 161 después de Cristo, tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio asumió el poder, gobernando inicialmente junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Esta fue la primera vez en la historia romana que 2 emperadores gobernaban conjuntamente. Su reinado estuvo marcado por importantes desafíos. Conflictos militares. Tuvo que hacer frente a constantes amenazas en las fronteras del imperio. Libró la guerra parta 161-166 después de Cristo en el este, donde sus tropas lograron importantes victorias. Posteriormente, dedicó gran parte de su reinado a las guerras marcomanas, 166-180 después de Cristo, en la frontera del Danubio, defendiendo el imperio de las tribus germánicas. La peste antonina. Una devastadora plaga asoló el imperio durante su gobierno, trayendo consigo enfermedad y muerte. Lucio Vero murió probablemente a causa de esta plaga en 169 después de Cristo, y Marco Aurelio gobernó en solitario a partir de entonces. Persecución de cristianos. Si bien su filosofía promovía la razón y la virtud, Marco Aurelio también supervisó periodos de persecución contra los cristianos, viéndolos en ocasiones como una amenaza a la estabilidad del imperio y a las tradiciones romanas. El emperador filósofo y sus meditaciones. A pesar de las constantes guerras y la inestabilidad, Marco Aurelio es universalmente conocido por su faceta de emperador filósofo. Sus reflexiones personales, escritas para sí mismo y no para su publicación, fueron recopiladas póstumamente en la obra conocida como Meditaciones. Este texto es un pilar del estoicismo y ofrece una visión profunda de sus pensamientos sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Aceptaba la muerte como parte natural de la vida, instando a vivir con serenidad. El control de las emociones y la mente. Subrayaba la importancia de la razón sobre las pasiones para alcanzar la tranquilidad. La virtud y el deber. Creía firmemente en la práctica constante de la razón y la moralidad como camino hacia la felicidad y el cumplimiento del deber.
la interconexión de todas las cosas y el bien común. Consideraba que todo forma parte de un orden universal y que se debe buscar la armonía y la cooperación. Legado. Marco Aurelio murió en 180 después de Cristo, durante una campaña militar en el norte del Danubio, posiblemente a causa de la peste. Fue sucedido por su hijo Cómodo, marcando el fin de la Pax Romana y de la era de los 5 buenos emperadores. Su legado es dual. Fue un emperador que defendió y mantuvo la estabilidad del vasto imperio romano en tiempos turbulentos, y al mismo tiempo, un filósofo cuyas meditaciones siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en la actualidad, ofreciendo lecciones atemporales sobre la ética, la virtud y la resiliencia humana. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Estudios y maestros estoicos. Marco Aurelio tuvo una educación privilegiada desde niño, lo que incluyó una profunda inmersión en la filosofía. Desde temprana edad mostró una inclinación por el estoicismo, una disciplina que valoraba la razón, la virtud y la aceptación de aquello que no se puede controlar. Entre sus maestros más influyentes se encuentran Quinto Junio Rústico. Este senador y filósofo estoico fue una figura central en la formación de Marco Aurelio. En sus Meditaciones, Marco Aurelio lo menciona con gran gratitud, destacando que Rústico le introdujo a las obras de Epicteto. Rústico fue su guía más directo en la comprensión y práctica del estoicismo. Diogneto fue uno de sus primeros maestros y Marco Aurelio le atribuye haberle enseñado a no perder el tiempo en tonterías y a elegir un estilo de vida más austero que algunos asocian con la escuela cínica precursora del estoicismo en algunos aspectos. Apolonio de Calcedonia también fue un influyente maestro en su juventud, instruyéndole en los principios estoicos. Influencias filosóficas. Aunque Rústico le abrió las puertas a Epicteto, la filosofía estoica de Marco Aurelio es una síntesis de diversas influencias dentro de esta escuela, que tuvo sus raíces en el siglo III a.C. con Zenón de Citio. Sin embargo, las influencias más directas y notables en su pensamiento son Epicteto, este esclavo liberto, que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, tuvo un impacto monumental en Marco Aurelio. Las enseñanzas de Epicteto, recogidas en sus Discursos y el Enquiridión, manual, enfatizan la distinción entre lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, juicios y acciones, y lo que no lo está, eventos externos, la opinión de los demás, la salud, la muerte. Marco Aurelio internalizó profundamente esta idea, considerándola fundamental para alcanzar la tranquilidad y la libertad interior. Séneca, aunque Marco Aurelio no lo cita explícitamente tanto como a Epicteto, es innegable que las obras de Séneca, otro gran estoico romano, influyeron en su pensamiento. Las cartas a Lucilio, de Séneca son un ejemplo de cómo la filosofía estoica podía aplicarse a la vida cotidiana y a las relaciones humanas, aspectos que también aborda Marco Aurelio en sus Meditaciones. Pensamientos estoicos clave de Marco Aurelio. Las Meditaciones de Marco Aurelio no son un tratado filosófico sistemático, sino una serie de reflexiones personales y aforismos, escritos por él mismo en el campo de batalla, como una forma de autoconocimiento y práctica filosófica. Sus ideas centrales, en línea con el estoicismo, incluyen la dicotomía del control, esta es la piedra angular de su pensamiento. Debemos enfocar nuestra energía y atención solo en lo que podemos controlar, nuestras percepciones, acciones y pensamientos, y aceptar con serenidad lo que no podemos. El sufrimiento surge de desear que las cosas externas sean diferentes de lo que son. La virtud como el único bien. Para Marco Aurelio, la felicidad, eudaimonia, no reside en la riqueza, el poder o el placer, sino en vivir de acuerdo con la virtud, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Creía que la razón es nuestra guía principal para discernir lo que es bueno y actuar virtuosamente. Vivir en armonía con la naturaleza y la razón universal, Marco Aurelio veía el universo como un todo interconectado, regido por una razón divina, Logos. Aceptar este orden cósmico y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional es el camino hacia la paz interior. Consideraba que todos los seres humanos somos ciudadanos de una ciudad universal y debemos actuar en beneficio del bien común. La transitoriedad de la vida y la aceptación de la muerte, constantemente reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Esta perspectiva le ayudaba a valorar el presente, a no apegarse a lo material y a vivir cada día con propósito, consciente de que el tiempo es limitado.
El presente es lo único que poseemos. Marco Aurelio enfatizaba que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Por lo tanto, el foco debe estar en el ahora, en cómo reaccionamos y actuamos en el momento presente. La autodisciplina y el autoexamen. Practicaba una constante introspección, examinando sus propios pensamientos, juicios y reacciones. Las meditaciones son el testimonio de este ejercicio diario de autodisciplina para alinear su mente y acciones con los principios estoicos. La empatía y la conexión humana. Aunque el estoicismo enfatiza el control interno, Marco Aurelio también reconocía la importancia de la comunidad y la interconexión entre los seres humanos. Entendía que la virtud incluye tratar a los demás con justicia y compasión, ya que todos somos parte de la misma humanidad. En resumen, la filosofía estoica no fue para Marco Aurelio una mera teoría, sino una guía práctica para la vida, una herramienta para manejar las adversidades de su reinado y para alcanzar la serenidad en un mundo caótico. Sus meditaciones son un testamento atemporal de esta búsqueda de la sabiduría y la virtud. Si te gusta, dale like y suscríbete. Desentrañando, Meditaciones, la filosofía estoica, sus enseñanzas, estilo y legado. Meditaciones, de Marco Aurelio no es un texto filosófico tradicional, sino un diario personal de automejora. Para comprender su inmensa profundidad debemos adentrarnos en cómo Marco Aurelio internalizó y aplicó la filosofía estoica en su vida diaria. Las ideas que plasmó repetidamente en sus escritos, el estilo único de su prosa y por qué resuena con tanta fuerza en el mundo contemporáneo. 1. La filosofía estoica en Meditaciones, principios clave y aplicación práctica. Marco Aurelio no solo estudió el estoicismo, lo vivió. Para él, la filosofía era un ejercicio diario, una herramienta indispensable para navegar las complejidades de su cargo imperial y los desafíos personales. Los principios estoicos que adopta y aplica con mayor énfasis en sus meditaciones son el armazón de su pensamiento, la dicotomía del control, o la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Este es el pilar central de todo el pensamiento de Marco Aurelio y, de hecho, del estoicismo. Él se recordaba constantemente: solo podemos controlar nuestros juicios, opiniones, deseos, aversiones y acciones. Todo lo demás, la opinión de los demás, la salud, la riqueza, el clima, la muerte, los eventos externos, está fuera de nuestro control. Aplicación práctica. La clave está en desapegarse emocionalmente de lo que no podemos controlar y enfocar toda nuestra energía mental y emocional en aquello que sí podemos influir. Cuando un evento adverso ocurre, una traición, una enfermedad, una derrota militar, Marco Aurelio no se lamenta por el evento en sí, sino que se pregunta: ¿cómo voy a reaccionar ante esto? ¿Cómo voy a juzgarlo? ¿Qué acción puedo tomar, si es que alguna, que sea virtuosa? Ejemplo de reflexión: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. O, si te sientes afligido por alguna cosa externa, no es la cosa misma lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y esto lo puedes borrar ahora mismo. Vivir de acuerdo con la naturaleza, razón universal y razón humana. Para Marco Aurelio, la naturaleza es un concepto doble. Por un lado, se refiere al orden cósmico, el logos, la razón universal que gobierna el universo. Aceptar este flujo, comprender que todo sucede según un plan mayor, y no resistirse a lo inevitable, es esencial para la serenidad. Por otro lado, significa vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana racional. Como seres humanos, nuestra facultad distintiva es la razón. Vivir, naturalmente, es vivir racionalmente, controlando las pasiones y actuando con virtud. Aplicación práctica. Ante cualquier evento, Marco Aurelio busca entender su lugar en el gran esquema de las cosas y cómo su reacción se alinea con la razón y el beneficio común. No se queja del destino, sino que lo abraza como parte de un plan perfecto. Ejemplo de reflexión: todo lo que sucede, sucede justamente. Si observas con atención, lo encontrarás así. Y, los hombres nacen los unos para los otros, por lo tanto, o instrúyelos o soportalos. La virtud como el único bien. Para el estoico, la verdadera felicidad, eudaimonia, no se encuentra en placeres externos, riqueza, fama o poder, sino en la excelencia del carácter o virtud. Las 4 virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje y templanza, son el objetivo constante de la vida. Marco Aurelio se esforzaba por ser sabio en sus juicios, justo en sus acciones, valiente ante la adversidad y moderado en sus deseos. Aplicación práctica. Cada decisión, cada interacción, era una oportunidad para practicar una de estas virtudes.
Un problema no era una desgracia, sino un gimnasio para la resiliencia, coraje o la imparcialidad, justicia. Ejemplo de reflexión: si en algún momento de tu vida encuentras algo mejor que la justicia, la verdad, la moderación, la valentía y la independencia mental, aférrate a ello con todo tu ser. La transitoriedad de todo y la aceptación de la muerte. Marco Aurelio meditaba constantemente sobre la brevedad de la vida, la fugacidad de la fama y la inevitabilidad de la muerte. Lejos de ser un ejercicio mórbido, esto era una técnica poderosa para poner las cosas en perspectiva. Las preocupaciones cotidianas, las vanidades, las ambiciones, parecen insignificantes frente a la inmensidad del tiempo. Inspirar la acción virtuosa ahora. Si la vida es corta y la muerte es segura, no hay tiempo para la procrastinación, la ira o la mezquindad. Cada momento es una oportunidad para vivir con propósito. Liberarse del miedo. La muerte es un proceso natural, como nacer. Ejemplo de reflexión: en poco tiempo serás nadie y en ninguna parte. Y, piensa en la rapidez con que todas las cosas existentes son arrastradas y pasan, las cosas que nacen y las que existen ya. Si te gusta, dale like y suscríbete. 2. Temas recurrentes y enseñanzas principales. Más allá de los principios estoicos fundamentales, Meditaciones está salpicada de otros temas que Marco Aurelio revisita obsesivamente, cada uno profundizando su práctica filosófica. El presente como única realidad. Para Marco Aurelio, el pasado ya no existe y el futuro es incierto y está fuera de nuestro control. La única realidad es el ahora. Su insistencia en el carpe diem estoico, no como hedonismo, sino como acción virtuosa, es constante. Enseñanza: libérate de las cargas del pasado, arrepentimientos, y las ansiedades del futuro, preocupaciones. Enfoca toda tu atención y energía en la tarea virtuosa que tienes frente a ti en este mismo instante. Ejemplo: cada instante que pasa es un asalto a lo que eras, un robo de lo que posees y de lo que experimentas. La indiferencia hacia la opinión ajena y la búsqueda de aprobación externa. Como emperador, Marco Aurelio era el centro de atención, alabanza y crítica. Se recordaba que la opinión de los demás es algo externo y, por lo tanto, fuera de su control. La verdadera valía reside en su carácter y sus acciones, no en cómo lo perciben otros. Enseñanza: no busques la aprobación, el aplauso o la fama. Haz lo correcto porque es lo correcto, no por la recompensa externa. Sé inmune a las críticas y a los halagos excesivos. Ejemplo: preocúpate por la opinión de los demás y nunca serás libre. La interconexión y el deber social. Cosmopolitismo. Los estoicos creían en una ciudadanía universal. Marco Aurelio se veía a sí mismo no solo como emperador de Roma, sino como ciudadano del cosmos, parte de una comunidad global de seres racionales. Enseñanza: reconoce que todos los seres humanos están interconectados y son parte de un todo mayor. Actúa siempre con justicia, benevolencia y en beneficio del bien común, como una pieza que encaja perfectamente en el gran rompecabezas del universo. Ejemplo: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y nuestro trabajo es no solo ser útiles a la sociedad, sino también a la naturaleza, de la cual formamos parte. El poder de la razón para superar las emociones negativas. Las emociones como la ira, el miedo, la tristeza o el deseo desmedido son vistas como perturbaciones de la razón. No es que los estoicos negaran las emociones, sino que buscaban controlarlas a través del juicio racional. Enseñanza: examina la raíz de tu emoción. A menudo, proviene de un juicio incorrecto sobre un evento externo. Al corregir ese juicio, la emoción se disipa. La ira es una locura breve, el miedo, una expectativa de dolor. Ejemplo: si te sientes afligido por algo externo, no es la cosa lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y lo puedes borrar ahora mismo. La resiliencia y la oportunidad en la adversidad. Para Marco Aurelio, los obstáculos no son simplemente cosas que se interponen en nuestro camino, son el camino. Cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud. Enseñanza: cuando enfrentes un problema, no lo veas como una calamidad, sino como un desafío que te permite ejercer la fortaleza, la paciencia o la sabiduría. El impedimento a la acción avanza la acción. Ejemplo: el obstáculo para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. 3. Estilo y propósito. Cómo está escrito y por qué es tan poderoso. El estilo de Meditaciones es tan crucial como su contenido para entender su impacto. Naturaleza fragmentada y aforística. El libro no sigue una narrativa lineal ni una estructura académica.
Consiste en una serie de pensamientos sueltos, sentencias cortas, recordatorios, preguntas retóricas y exclamaciones. Parecen notas rápidas tomadas en momentos de reflexión. Esta naturaleza fragmentada imita la forma en que pensamos y repasamos ideas. Repetición consciente. Marco Aurelio vuelve a los mismos temas y principios una y otra vez, desde diferentes ángulos. Esta repetición no es un defecto, sino una técnica pedagógica para sí mismo. Era su forma de machacar las lecciones en su mente, asegurándose de que se interiorizaran y se volvieran automáticas. La repetición es clave para la formación de hábitos mentales. Tono conversacional e íntimo. A menudo, habla consigo mismo en segunda persona. Debes recordar, no te olvides de. Esto crea un tono de diálogo interno, como si estuviera reprendiéndose, animándose o recordándose verdades fundamentales. Es un monólogo del alma. Prosa concisa y austera. El lenguaje es directo, sin adornos retóricos. No hay florituras literarias excesivas, porque el objetivo no era deleitar al lector, sino ser una guía práctica y eficiente para la acción y la serenidad. Es la voz de un hombre ocupado que va al grano. Propósito exclusivamente personal, la clave de su poder reside en que no fue escrito para ser publicado. Marco Aurelio no estaba preocupado por la crítica o el juicio de los demás. Esto le permitió una honestidad brutal, una vulnerabilidad desarmante y una sinceridad que pocos textos filosóficos poseen. No era un tratado para enseñar a otros, sino un manual para su propia alma, escrito en medio de la adversidad. Esta autenticidad es lo que atrae a tantos lectores. 4. Relevancia actual, porque sigue siendo tan influyente hoy en día. Casi 2000 años después, Meditaciones no solo es un clásico, sino un bestseller perenne, especialmente en tiempos de incertidumbre. Su relevancia hoy es asombrosa. Manejo del estrés y la ansiedad. En un mundo moderno lleno de sobrecarga de información, expectativas y presiones, la dicotomía del control de Marco Aurelio ofrece una herramienta fundamental para reducir el estrés. Nos enseña a dejar de preocuparnos por lo incontrolable. Salud mental y resiliencia. El énfasis en el autoexamen, la reevaluación de los juicios y la aceptación de la adversidad son pilares de la resiliencia psicológica. El estoicismo, tal como lo practica Marco Aurelio, es un precursor de la terapia cognitivo-conductual, al centrarse en cómo nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Liderazgo ético. Para líderes empresariales, políticos o de cualquier ámbito, las meditaciones ofrecen lecciones invaluables sobre el deber, la justicia, la imparcialidad, el servicio y la templanza en el poder. Muestra cómo un líder puede mantener la integridad y la ecuanimidad bajo una presión inmensa. Minimalismo y desapego material. En una sociedad consumista, las reflexiones de Marco Aurelio sobre la transitoriedad de la riqueza, la fama y el placer externo resuenan con quienes buscan una vida más significativa y menos materialista. Aceptación de la realidad y la muerte, en un mundo que a menudo evita hablar de la mortalidad. La serena aceptación de la muerte y la impermanencia de Marco Aurelio ofrece una perspectiva poderosa para vivir plenamente cada día. Desarrollo personal y automejora. Es un manual atemporal para el desarrollo del carácter. Nos invita a un autoexamen constante, a la autodisciplina y a la búsqueda continua de la virtud personal, independientemente de las circunstancias externas. En esencia, Meditaciones sigue siendo influyente porque aborda preguntas universales sobre cómo vivir una buena vida, cómo mantener la calma en la tormenta, cómo interactuar con los demás y cómo encontrar significado, todo ello con una sabiduría práctica que trasciende culturas y épocas. Es un recordatorio de que, incluso en el trono del imperio más grande del mundo, la verdadera batalla se libra siempre dentro de uno mismo. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. La clave es tu mente, no los eventos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. La opinión es la que duele. Si te sientes afligido por alguna cosa externa, no es la cosa misma lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y esto lo puedes borrar ahora mismo. Vivir con virtud. La única cosa que es verdaderamente buena es una vida vivida con virtud y razón. Todo es transitorio. En muy poco tiempo, serás nadie y en ninguna parte. Vive de acuerdo con ello. Acepta el presente. El pasado ya no existe. El futuro es incierto. La única realidad es el momento presente que estás viviendo. El obstáculo es el camino, lo que se interpone en tu camino es el camino. Lo que impide la acción, avanza la acción. No busques aplausos, no te preocupes por la opinión de los demás, solo te quitará libertad. El universo es cambio,
todo lo que ves cambia constantemente. Acepta esta impermanencia y no te aferres a nada. Tu deber es servir, hemos nacido para ayudarnos mutuamente, así que compórtate siempre con justicia y benevolencia. La virtud es el fin, si haces lo que es correcto, si actúas con bondad y honestidad, no necesitas nada más. Ahí está tu felicidad. Controla tu ira, la ira es una locura momentánea. No dejes que te domine, porque no daña a nadie más que a ti. La naturaleza te guía, vive de acuerdo con la razón y la naturaleza del universo, todo lo que sucede es parte de un plan mayor. La paz viene de dentro, la tranquilidad no se encuentra en la retirada del mundo, sino en el orden de tu propia mente. El tiempo es un río, el tiempo es como un río de cosas que nacen y mueren. No te detengas en ninguna, fluye con él. Sé un buen ciudadano del mundo, todos somos ciudadanos de una gran comunidad universal. Actúa en beneficio de todos. No te perturbes por las acciones de otros, si alguien te hace daño, su acción es su problema. No dejes que su comportamiento afecte tu paz interior. Acepta el destino, acepta todo lo que te traiga el destino, porque es el camino para tu crecimiento y lo que es mejor para el todo. La muerte es natural, morir es tan natural como nacer. Es una parte necesaria del ciclo de la vida. Busca la sabiduría internamente, la sabiduría no se encuentra en libros externos o en debates, sino en la reflexión y el juicio interno. No te quejes, quejarse de lo que sucede es resistirse a la naturaleza. Acepta lo que es y adáptate. La brevedad de la vida, medita en cuán breve es tu vida y el tiempo que te queda. Vive con propósito ahora. La belleza de la imperfección, incluso lo que parece imperfecto o desafortunado tiene su lugar y contribuye a la belleza del universo. Conócete a ti mismo, sumérgete en tu interior, allí encontrarás la fuente de la felicidad y la libertad. Cada día es una nueva oportunidad, al despertar, recuérdate que tu propósito es el trabajo humano. Afronta cada día con justicia y utilidad. No pierdas el tiempo, no malgastes el tiempo imaginando qué haría un hombre bueno, sé uno. La belleza del orden cósmico, mira la belleza del universo y la armonía con la que todo funciona, y sentirás paz. Actúa con propósito, no hagas nada sin una razón o sin un objetivo útil para la comunidad. La brevedad de la fama, las opiniones de los demás son como el viento, no duran. Olvídate de la fama y busca la verdad. No te victimices, si alguien te hiere, no es él quien te daña, sino tu propia reacción. Tú tienes el poder de no sentirte herido. Acepta el cambio es la única constante en la vida. Acéptalo sin resistencia, como la naturaleza misma lo hace. Sé autodisciplinado, no busques la perfección en el mundo exterior, sino en el control de ti mismo y tus pensamientos. Sé justo en todo, la justicia es la base de todo buen gobierno y de toda buena vida. Sé justo en tus acciones y en tus juicios, el valor de la contemplación, dedica tiempo a la reflexión y al silencio, es allí donde encontrarás las respuestas más importantes. No te aferres, todo lo que posees o amas es temporal. Disfrútalo, pero no te aferres a ello, porque te será quitado. La fortaleza interna, tienes dentro de ti todo lo necesario para vivir una vida feliz y virtuosa, sin depender de nada externo. Sé útil al prójimo, nuestro propósito como seres humanos es ayudarnos unos a otros. La opinión ajena es ruido, cuando alguien te critique o te alabe, recuerda que es solo una opinión, no la verdad. Vivir sin quejas, la única libertad verdadera es vivir sin quejas, aceptando lo que te sucede con dignidad. El tiempo se agota, recuerda que tu tiempo es limitado. No pospongas lo que es importante y vive cada momento con plenitud. La serenidad en la adversidad, cuando la adversidad golpee, mantén la calma. Es una prueba para tu carácter, no un castigo. No te preocupes por lo que no entiendes, muchas cosas están más allá de tu comprensión. Acéptalo y concéntrate en lo que sí puedes entender y controlar. El universo es generoso, la naturaleza nunca hace nada que no sea beneficioso para el todo. Confía en el orden del cosmos. La mente es tu fortaleza, tu mente es tu fortaleza. Refúgiate en ella cuando las cosas se pongan difíciles. La acción es clave, no solo pienses en la virtud, practícala. Las palabras no valen nada sin la acción. No tomes todo personalmente, la mayoría de las acciones de los demás no están dirigidas a ti personalmente, son resultado de sus propias vidas. La humildad del sabio, reconoce que sabes poco y que siempre hay más que aprender. La arrogancia es el enemigo de la sabiduría. El ciclo de la vida y la muerte es simplemente una parte del ciclo de la naturaleza. No la temas, acéptala. El valor del sufrimiento, incluso el dolor y el sufrimiento pueden ser maestros si los afrontas con razón y resiliencia.
Libérate de las cadenas, eres esclavo de lo que codicias y de lo que temes. La verdadera libertad está en no desear ni temer. Sé el capitán de tu alma, no dejes que las olas de la vida te arrastren. Tú decides la dirección de tu propio barco. Si te gusta, dale like y suscríbete. La virtud es su propia recompensa, no esperes alabanzas por hacer lo correcto, la satisfacción de actuar con virtud es suficiente. No hay mal en el exterior, el mal no reside en lo que te sucede, sino en cómo eliges responder a ello. El poder de la elección, tienes el poder de no pensar en aquello que no quieres pensar. Puedes detener el torbellino de la preocupación. Acepta lo que es, todo lo que te llega, acéptalo con alegría, porque es lo que el universo te ha destinado. Actúa con diligencia, haz cada acción como si fuera la última de tu vida, con seriedad, sin prisas, con pasión y sin ataduras. El juicio es la raíz del problema, quita el juicio, y quitarás el «me han herido». Quita el «me han herido», y quitarás el daño. No te compares con otros, cada uno tiene su propio camino y sus propias pruebas. El valor del silencio, aprende a apreciar el silencio. En él, tu mente puede encontrar claridad y la verdad. La empatía es clave, cuando alguien se equivoque, recuerda que lo hace por ignorancia o creyendo que hace un bien. La naturaleza es tu maestra, observa cómo la naturaleza no se apresura, pero todo lo logra. Imita su paciencia y propósito. El pasado no te ata, no te atormentes por errores pasados, el pasado está muerto. Concéntrate en actuar bien ahora. La humildad ante el cosmos, eres una parte diminuta de un todo gigantesco. Reconoce tu lugar y actúa en armonía con el universo. Cultiva la indiferencia racional, desarrolla la capacidad de ser indiferente a las cosas externas que no contribuyen a tu virtud. El bien universal, lo que es bueno para el conjunto, es bueno para la parte. Tu bien está ligado al bien de todos. No te perturbes por tonterías, no gastes energía en cosas insignificantes o en problemas que no dependen de ti. La alegría de hacer el bien, tu mayor alegría debe venir de hacer el bien a los demás y vivir según tus principios. Aprende de todos, incluso de aquellos que te irritan o te hacen daño, puedes aprender lecciones sobre la paciencia o sobre cómo no ser. La razón es tu escudo, usa tu razón como una fortaleza inexpugnable contra las emociones desordenadas y los juicios erróneos. La acción es tu propósito, no pierdas el tiempo debatiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Cada día es una nueva vida, cada mañana al despertar, considera que es un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir con rectitud. No te dejes arrastrar por el placer sin control es un amo tirano, no dejes que dicte tus acciones. La simplicidad es virtud, busca la simplicidad en tu forma de vivir, pensar y actuar, lo complicado a menudo es innecesario. La verdadera pérdida, no es la pérdida de bienes o seres queridos lo que nos daña, sino el juicio que hacemos sobre esa pérdida. Acepta tu destino con amor, ama tu destino, amor fati, sea cual sea. Si es el tuyo, es lo que te conviene. La serenidad de la mente, la verdadera paz y serenidad vienen de una mente ordenada y un corazón que acepta su lugar en el cosmos. El valor de la disciplina, la verdadera libertad se encuentra en la disciplina y el autocontrol, no en el libertinaje de los deseos. No busques la perfección en otros, esperar que los demás no cometan errores es ir contra la naturaleza humana. Acepta sus imperfecciones. La impermanencia de todo, contempla el abismo de tiempo que te precedió y el abismo que te seguirá. Tu existencia es solo un punto. Tu única posesión real, lo único que es verdaderamente tuyo es tu mente y cómo eliges usarla. Actúa sin dudar, si es correcto, hazlo. Si es verdadero, dilo. No te dejes distraer por lo que piensen los demás. La insignificancia del juicio ajeno, la muerte borra toda memoria y toda reputación. No busques la aprobación de los que pronto morirán. La ley de la naturaleza, todo lo que nace está destinado a disolverse. Acepta este ciclo sin resistencia. Tu mente es tu refugio, retírate a tu propia mente, es tu fortaleza inexpugnable. Allí encontrarás paz. No seas hipócrita, lo que no quieres hacer, no lo hagas, lo que no quieres que se sepa, no lo hagas. Aprecia lo común, no desprecies las cosas simples de la vida, en ellas reside a menudo la verdadera felicidad. El placer es pasajero, los placeres del cuerpo son efímeros y no traen la verdadera alegría, la virtud sí. La bondad es invencible, cuando te enfrentes a la maldad, no la respondas con maldad. Tu bondad es tu arma más fuerte. Vivir sin ficción, sé honesto contigo mismo y con los demás. No uses máscaras ni pretendas ser quien no eres. El universo es una familia, piensa en la humanidad como una sola familia.
Actúa siempre con respeto y afecto por tus hermanos. No pierdas el tiempo en lo superfluo. La vida es demasiado corta para dedicarla a chismes, vanidades o preocupaciones triviales. La aceptación del dolor. El dolor es un hecho de la vida. Como lo percibas y cuánto poder le des, depende de ti. El valor de la introspección. Dedica tiempo a mirarte a ti mismo, a examinar tus pensamientos y motivaciones. La acción es la verdad. No te definas por lo que dices creer, sino por lo que haces. La naturaleza nunca se equivoca. Confía en que todo lo que sucede por naturaleza es para el bien de todos, aunque no lo entiendas. No juzgues precipitadamente, no te apresures a juzgar. Tómate tu tiempo para entender la situación y las intenciones. El valor de la paciencia. Las grandes cosas se logran con paciencia y perseverancia, no con impulsividad. La autosuficiencia del alma. Un alma bien ordenada no necesita nada externo para ser feliz y completa. Sé dueño de tu tiempo, no permitas que otros te roben tu tiempo con sus urgencias o distracciones. Acepta el fin con dignidad. Si tu tiempo ha llegado, acéptalo con la misma serenidad con la que aceptaste tu nacimiento. El poder de la corrección. No te avergüences de cambiar de opinión si descubres que estabas equivocado. Es señal de sabiduría. Si quieres colaborar para hacernos crecer, te dejamos el enlace en la descripción.